El día de hoy vamos a ver una partida clásica entre Joner por parte de las blancas y el cuarto campeón mundial Alexander Alekhine. Te lo iré explicando paso a paso. Así que ponte cómodo y disfruta de la partida. Las blancas comenzaron con D4 y Alexander Alekhine jugó caballo F6 controlando la casilla de E4. Las blancas continuaron con caballo F3 y el negro jugó E6. Y las blancas jugaron C4. Aquí existen diferentes alternativas para negras. Por ejemplo, alfil B4 jaque, la abogó india, D5, la ortodoxa, B6, la india de dama, pero finalmente Alekhine se decantó por César 5 o C5. C5 nos va a llevar a posiciones típicas de Benoni. Por ejemplo, el blanco acá puede jugar D5 y sería la estructura típica de dicha defensa, ya que tras E por D5, C por D5, las negras se colocan de esta forma, D6, caballo C3 y G6. Y hay una lucha dinámica en este tipo de posición interesante. Pero el rival de Alekhine jugó caballo C3. Ya caballo C3 se considera igualdad. Y vamos a ver cómo Alexander Alekhine lleva la tutela de la partida. En esta posición juega C por D4. Fíjense, un peón lateral de C se cambia por un peón central. Y por eso se iguala la partida. Ahora el blanco juega caballo por D4. Y el negro, la única pieza que tiene de momento así en problema o con poca salida es el alfil de C8. Entonces el juego va a girar en torno a eso. Pero no debemos olvidar que en medio de esa estrategia van a existir tácticas. Entonces el negro juega D5 para ir a dominar el centro. Y el blanco juega C por D5. Y aquí el jugador de negra juega caballo por D5, manteniendo una posición sólida de peones. También era posible E por D5. Ahora el blanco juega caballo de D a B5. Y la idea es la siguiente, que si el negro se equivoca y juega caballo C6 en esta posición, el blanco jugaría caballo por D5 y tras E por D5, dama por D5, sacrificando la dama, dama por D5 y caballo C7 jaque, recuperando así la dama y ganando al final de la combinación un peón. Por eso acá, en este momento, el negro tiene que jugar con mucho cuidado y con mucha precisión. Y Alexander Alekhine consiguió la jugada buena de la posición, que es alfil D7. La idea es que si ahora el blanco juega caballo por D5, las negras jugarían alfil por B5. El negro estaría atacando al caballo de D. Por ende, tendrían que moverse o moverlo a C3. Y dama por dama, caballo por, y fíjense que el alfil de B5 goza de una casilla privilegiada porque simplemente está de cierta forma dominando el alfil de F1. Eso sería ventajoso para el jugador de negras. Acá el blanco, en su afán de seguir por ganando iniciativa, juega E4. Y Alexander Alekhine juega caballo por C3. ¿Por qué juega caballo por C3? Bueno, porque así obliga al rival a capturar y no está retrocediendo. Entonces, de cierta forma, como que está ganando un tiempo. B por C3, juega el blanco, ya que si juega caballo por C3, el negro seguiría con un desarrollo bastante fácil, que sería alfil C5 y tras alfil E2, enroque, tras enroque alfil C6 y probablemente caballo D7. Pero finalmente el blanco comió de B, B por C3. La idea es jugar por la columna de B y también el caballo ir con el caballo a la casilla de D6.
Aquí Alexander Alekhine se tiene que defender nuevamente, tienen que buscar un movimiento bueno, ya que no cualquiera le vale, y consigue otra vez el movimiento dinámico y al mismo tiempo defensivo, que es dama 5. La idea es que está atacando con el alfil de D7 al caballo de B5. Y por eso el blanco tiene que tomar una decisión. Si el blanco juega ahora caballo D6 sería mala jugada por alfil por D6 y tras dama por D6, dama por C3, jaque y al mismo tiempo atacando a la torre. Por eso no le vale ese movimiento y por ello juega torre B1, defendiendo así al caballo. Y aquí el cuarto campeón mundial juega otra vez un buen movimiento que es A6, amenazando al caballo. El blanco continuó con el caballo de 6 jaque y tras alfil por D6, dama por D6. Y el negro tenía preparado dama por C3 jaque y contra alfil de 2, dama C6. Todo esto lo tuvo que haber visto Alekhine desde que realizó el movimiento de A6, este movimiento defensivo, donde propone cambio de dama. Recuerden que cuando ustedes estén en posición de defensa, uno de los conceptos es aliviar la posición con el cambio de dama, y por eso al blanco no le interesa el cambio de dama, porque está atacando, y juega dama F4. Aquí era mejor jugar dama B4, defendiendo a E4 y atacando a B7. Aquí el negro tendría que jugar a 5 y tras dama por B7 enroque corto, una posición más o menos equilibrada. El blanco comete, digamos, su segunda imprecisión, que es dama F4. La primera era jugar caballo C3 en el movimiento 4. Ahora acá el negro jugó enroque, aprovecha que la diagonal de A3 a F8 está despejada, por lo tanto puede enrocar. Y el blanco también quiere preparar su enroque con alfil D3. Y aquí el negro realizó un movimiento que es muy precioso a la vista y en concepto también, que es E5. La idea es abrir el centro, ya que el rey blanco se encuentra todavía en E1. Entonces aquí el blanco jugó dama por E5 y el negro torre E8 atacando a la dama y mirando así al rey blanco. Las blancas jugaron dama D4. Aquí el blanco, si se le hubiese ocurrido jugar dama G3, las negras hubiesen ganado de forma inmediata con torre por E4 jaque y tras alfil por E4, dama por E4 jaque, atacando al rey y a la torre de B1. Por eso la decisión del blanco fue dama D4 contra torre 8. Y así protegen al peón de... Aquí un alumno propuso el siguiente movimiento, alfil F5. Pero lo que hizo Alexander Alekhine aún es mejor. Dama G3. Dama G6 quería decir. Dama G6. La idea es atacar sobre G2. Y si el blanco juega en roque, por ejemplo, que no sucedió así en partida, las negras jugarían alfil H3. Obviamente están amenazando mate en G2 y tras G3 alfil por F1 con bastante ventaja para las negras. Por eso el jugador de blancas aquí realizó el movimiento F3 y aquí Alexander Alekhine tuvo que calcular nuevamente muy bien para comer en G2 y jugó finalmente dama por G2. El blanco jugó torre G1 y aquí ahora tenemos un problema, que si retiramos la dama, por ejemplo, dama por H2, el blanco jugaría dama por G7 jaque mate. Por esa razón, contra torre G1, Alekhine tuvo que haber calculado caballo C6. Pero esto lo tuvo que haber calculado desde que movió peón E5. Ver este movimiento intermedio, caballo C6. Ahora las blancas jugaron
dama E3, porque si juegan, por ejemplo, torre por G2, el negro jugaría caballo por D4, atacan sobre F3 y el alfil de D7 estaría listo para jugar alfil B5 proponiendo cambio por el alfil de D3, por ejemplo. Por eso el blanco continúa con dama E3 y las negras juegan ahora sí dama por H2, ya que G7 solo está atacado ahora por la torre. Las blancas insisten en ese punto y juegan alfil C3 y las negras ahora juegan G6, protegiéndose así de la captura en G7. Ahora las blancas juegan torre por B7. Y el negro juega torre a D8, tranquilamente. Todas las piezas, fíjense que están en armonía. Y para hacer este movimiento torre a D8, Alekhine tuvo que calcular alfil F6, porque ahora nos están atacando a la torre de D8. Y aquí el negro jugó caballo E5, que era lo que había calculado Alexander Alekhine. ¿Por qué? Porque si alfil por D8, entonces caballo por D3 jaque. Y si dama por D3, dama por G1 jaque. Entonces el blanco por esa razón jugó alfil E2. Y ahora Alekhine siguió con alfil B5. ¿Recuerdan aquella posición desde el principio que había dicho que la idea era desarrollar el alfil en buenas condiciones, pero antes iban a ocurrir muchas cosas tácticas? Bueno, este es el punto, ¿no? Alfil B5 es muy buena. ¿Por qué? Porque si ahora, por ejemplo, se le ocurre jugar alfil por B5, entonces tendría, por ejemplo, caballo por F3 jaque y tras dama por F3, dama por G1 jaque. Por eso acá el jugador de negras el de blanca jugó alfil por E5. Ahora Alekhine jugó torre por E5, alfil por B5 jugó el blanco, torre por B5, torre por B5 y A por B5 y abandonaron. Las blancas abandonan porque la dama está amenazando A2, aparte su rey está muy expuesto y el rey negro está en una posición segura. Espero que esta partida te sirva también para crear patrones y así poder aplicarlo también en tus partidas. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.